Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis y desde donde nos estéis viendo. Estamos en un programa más de Espíritu Renacentista, estos podcasts que sabéis que traemos, en los que traemos música, traemos pintura, traemos arte, traemos cultura, también traemos enseñanza, ¿no? Como digo yo, vamos a traer un poquito de arte y cultura a las redes y de música, por supuesto. Estamos en un programa hoy con mucha música, ya sabéis, una de mis grandes pasiones, bueno, yo diría que mi gran pasión y después de la escritura. Y bueno, hoy tenemos a un maravilloso invitado, como siempre, que nos va a hablar de su trayectoria profesional como guitarrista. En un programa que he titulado Alma de guitarrista, y ya sabréis por qué vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, entrevista a Julio Manuel Guzmán. Y sin más dilación, paso con el invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio Manuel? ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes ya, ¿no? Sí, ya buenas tardes. A partir de las 12 ya dicen que son buenas tardes, así que... Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues hoy te tenemos aquí, es un privilegio, es un honor tener a un músico que lleva detrás de sí pues una carrera bastante dilatada dentro del mundo de la música, de ese sueño que a veces nos venden y que es muy duro, es muy difícil, es complicado, ya nos irás contando un poco. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir pasándole un poquito las preguntas para ir conociéndote un poquito mejor y que te conozcan un poquito mejor. La primera pregunta es, ¿recuerdas el momento o la persona que despertó el amor por la guitarra? Porque hay que decir que de todos los instrumentos, ¿por qué la guitarra? Bueno, yo realmente empecé con un tecladito muy pequeño, pero cuando era muy chavalín, no sé qué tendría yo. Me lo regaló mi abuela, yo tendría 8 años o 9 años, no sé. Pero ahí no fue el amor por la guitarra, ¿no? Ahí fue por lo que hace un niño, que es jugar. Estaba jugando con la música, y era un tecladito que tenía, pero vamos. Luego otra abuela mía me regaló una armónica, empezaba yo a jugar con la armónica, pero vamos, no era cuestión de que yo pensara. Y bueno, pues ya yo creo que tendría 11 años, pues vi un vídeo de Bon Jovi, que salía Richie Sambora con una Ovation de doble mástil, y me quedé así, y bueno, digo, eso tiene que ser muy difícil, ¿no? Yo dije, vamos, yo ni me planteaba tocar, ¿no? Nada. Estuve unos años sin escuchar música, lo que se dice así, jugando al fútbol, lo que hace un niño, ¿no? Hasta que ya a los 15 años, a los 14 años, me dice un vecino, me dice, oye, ¿tú tienes el Slippery When Wet de Bon Jovi, no? Digo, sí, lo tengo de hace 4 años, cuando salió, yo creo. Y pues déjamelo. Y yo dije, no, yo te lo regalo si quieres. Dice, no, déjamelo. Y yo, bueno, y entonces dije, bueno, a este tío ahora le interesa esto y yo lo tengo aquí y no estoy escuchando todo el rato. Me puse otra vez a escuchar, ¿no? Bueno, pues llega el año 91, sigo escuchando yo aquí a los Bon Jovi otra vez. O sea, que empezaste con Bon Jovi. Espera, me estaba yo escuchando y sacó John Bon Jovi un disco. Entonces, hablando con otro chaval, jugando al fútbol también, dice, no, yo tengo un disco de John Bon Jovi. Digo, no, serán de Bon Jovi. Dice, no, de John Bon Jovi. Y es cuando sacó la banda sonora esta, de Blaze of Glory. Sí. Y ahí toca un guitarrista que luego sería uno de mis héroes de la guitarra, que es Jeff Beck, ¿no? Ah, Jeff Beck. Y me puse a escuchar, digo, no, estás equivocado, ¿no? Total, que fui a dije a mi padre, oye, cómprame este disco y tal, y mi padre, bueno, vale, pues vamos a por él y tal. Lo pongo, yo, como no era Richie Sambora el que tocaba, pues yo decía, ¿cómo suena esto, no? Es distinto, ¿no? Y empecé yo ahí, pero yo no pensaba en tocar la guitarra, te aseguro que no, yo estaba escuchando música, entonces pasan los meses y entonces aparecen los Guns N' Roses, que ya estaban ahí de mucho tiempo, ¿no? Pero aparecen los Guns N' Roses y me dice este amiguete que me preguntó si tenía el disco de Bon Jovi, le veo con una guitarra española. Yo no me llevaba muy bien con él, ¿no? La verdad es que yo me llevaba fatal, toda la vida nos llevamos mal. Le digo, ¿tú tocas la guitarra? Y dice, sí, toco. Digo, no. Dije, no, yo sí toco la guitarra. Entonces yo dije, yo sí toco la guitarra. O sea, automáticamente no es que fuera amor por la guitarra, sino, no, yo sí toco la guitarra, claro que sí. Subo a mi casa y le digo a mi madre, a mi padre y a mi abuelo, digo, oye, me tenéis que dejar cada uno 5.000 pelas
porque me iba a comprar una guitarra española. Mi abuelo dijo, bueno, vale. Mi padre, ¿te va por la guitarra? Pero si tienes un teclado. Digo, ya, pero el teclado no llevo años. Que no, que no. Mi madre, bueno, pues vale. Me fui al Hipercor, que estaba ahí. Yo vivía en Alcorcón, vivía en el Parque de Lisboa. Y me compré la guitarra española. Hombre, lo lógico es comprarse un libro de acordes, que es lo que hay que hacer. Empezar a afinar. Alguno por aquí de guitarra Empezar a también, ¿no? afinar. Claro, empezar a afinar. No, yo cogí, me puse mi abuelo me explicó lo que era la fisonomía de la guitarra, ¿no? El diapasón, el cuerpo, ¿no? La tapa. Muy bien, yo ya estaba ahí viendo, escuchando a Slash y tal, y yo quería tocar ya como Slash, yo quería tocar así. Y bueno, mi abuelo, bueno, esta es una guitarra española, y bueno, tú verás. Y yo, bueno, empecé, nada, afinaba la guitarra a mi bola, o sea, a mi aire, y claro, las cuerdas se rompían. Le preguntaba a otro amigo mío, oye, ¿tú cómo afinas y tal? Y dice, pues yo afino con un diapasón. Yo digo, bueno, estuve dando palos de ciego con la guitarra bastante tiempo, ¿sabes? O sea, pero tiempo. La verdad es que el amor por la guitarra fue seguramente el modo de tocar de Slash, ese modo tan de blues, ¿no? Yo creo que siempre buscaba el blues, yo creo, ¿no? Pero la guitarra eléctrica que realmente me enamoró fue la Telecaster que llevaba el otro guitarrista, ¿no? Izzy Stradlin, ¿no? Y yo seguía dando palos de ciego con la guitarra, no sabía afinarla, hasta que ya llegó un momento en que la afiné de tal manera, sin darme cuenta, digo, las afinaciones alternativas, ¿no? Algo que luego, muchos años más tarde, pues yo experimentaría con ello en mi disco de 2007, ¿no? Utilicé muchas afinaciones ahí. Entonces toqué una posición y dije, aquí suena bien, claro, aquí suena bien, pero aquí suena fatal. Esto suena bien. Y empecé a partir de ahí, entonces, pero te estoy hablando de que estamos hablando de que a lo mejor ya estamos en el año 92, muy avanzado ya. Tú fíjate todo el tiempo que perdí, en vez de empezar, como yo digo siempre, no, cómprate un libro de acordes, vete a un profesor, mejor todavía, ¿no? Yo fui a un profesor que un amigo mío fue allí a clases y yo vi que iba muy lento para mí. Yo decía, esto va muy lento. Fíjate cómo iba yo, ¿no? Fíjate cómo iba yo de lento. Yo decía, no. Es que yo quería tocar ya. Eres Aries, ¿verdad? Sí. Los Aries es ya, lo quiero ya. Quería tocar como esa gente, pero bueno, primero tendrás que saber que la sexta cuerda es un mi, que la quinta es un la, todo eso, ¿no? Yo ni idea, ¿no? Que me da igual que sea un mi o que un la, que yo quiero tocar así, que no, que esto es muy lento. Yo a mi bola en mi casa, venga a romper cuerdas, yo no sé cuántas cuerdas me cargué de la pobre guitarra esa Admira, ¿no? Era una guitarra Admira. Ahora tengo una Admira otra vez, que esa llegó a mi vida de otra manera, bueno, ya, eso es otro tema. Bueno, pues nada, yo seguía, y yo creo que fue esa insistencia mía, eso es el verdadero amor por el instrumento, aunque yo no recomiendo nunca empezar de esa manera, ¿no? El verdadero amor por el instrumento es insistir en que tú estás buscando algo que tú quieres hacer con ese instrumento, esa música que tú quieres, que tienes ahí y que tienes que sacar, ¿no? Y que tienes que plasmar en ese instrumento, pero que, lógicamente, la técnica, si no tienes técnica, pues la técnica se adquiere, se estudia, y yo no hacía nada de eso. Yo no me ponía a estudiar hasta que ya por fin me puse a estudiar, ¿no? O sea, a lo que es los acordes, primero las notas, cada cuerda, qué nota es, cada traste, primero, así, todo, lo que es el proceso, claro, todo. Y ahí yo creo que el amor por la guitarra fue ese proceso, no fue el instante de decir, no, el instante es que yo quería tocar ya, sí. El instante, el primer momento fue que yo le vi a mi vecino, digo, tú no tocas la guitarra, yo sí toco la guitarra, ¿qué dices? Que tú no puedes tocar la guitarra. Bueno, es curioso porque luego me llevé muy bien con él, ¿no? Vivíamos prácticamente, bueno, su casa en el patio daba a mi casa, y ya cuando yo era más mayor y tocaba, decía, ¿cómo toca Julito y tal, no? Decía, y yo, ¿tú sigues tocando? Y dice, ya que a tocar, decía él, ¿no? Él ya no tocaba ni nada, ¿no? Bueno, nunca realmente creo que tocó realmente la guitarra como tal, ¿no? Creo que
como a cualquier niño, pues le compraría la guitarra. Te compras una guitarra y te pones ahí, pero no... Pero yo no, pero en mi caso no era eso, en mi caso es que yo tenía que tocar ya, sí, que yo tenía que tocar así, y que lo de las clases de guitarra para mí era que no, que era muy lento y que yo no, ya ves tú, y yo estaba ahí, como quien dice, no sé, picando piedra, pero la misma piedra, y dándome la misma piedra, y nada, o sea, y no sacaba nada, ¿no? Hasta que ya, como te digo, ya cuando ya me apliqué, pues bueno, poco a poco, y entonces ya hice un grupo con los amigos de ahí del barrio, ¿no? Bueno, el grupo de amigos, hicimos un concierto, bueno, bastante desastroso, pero que nos parecía maravilloso, en un local que alquilamos en Nochevieja, la Nochevieja del 93 ya, ¿no? La del 92, 93, sí, 93. Bueno, el que tocaba, compramos una batería electrónica, porque era una batería de esa sin pensar, una batería electrónica, y que la tocaba un gran músico que es ahora profesor de piano, ¿no? Es un amigo mío. Bueno, pues otro amigo mío que cantaba, otro tocaba el bajo, y bueno, y a alguien se le ocurrió la idea de dar un concierto en Nochevieja para todos los amigos en un local de ahí, para la fiesta y tal. Un desastre, ¿no? Bueno, desastre, si yo no sabía afinar la guitarra todavía como tal, si yo la afinaba a mi aire, si yo la afinaba a mi bola, no... Bueno, y bueno, pues eso parece, en esos momentos parece eso, que no sirve de nada, ¿no? Pero con los años te das cuenta que eso era fundamental, que no lo haría de esa manera, que no volvería a empezar así, pero que en mi modo de ver la música tuvo mucho que ver esos primeros momentos, esos primeros pasos, ¿no? Para mí es importante y lo recuerdo no ya con cariño, sino creo que que ahora entiendo muchas cosas de cómo mi manera de tocar luego, que es bastante anárquica, tiene que ver con ese momento aún más anárquico de tocar la guitarra, ¿no? Que es de la nada, ¿no? Eso me recuerda un poco a lo que decía un poco también Miles Davis, ¿no? Que decía, toca la guitarra como si no lo hubieras tocado en tu vida, ¿no? Sí, qué bueno. Pues sí, pues yo a veces cuando me pongo a tocar no pienso en acordes, no pienso en notas, pienso en esos momentos que no sabía tocar acordes, que no sabía tocar, que no sabía qué notas estaba tocando. No, pero a mí me pasaba igual. Yo cuando componía con la guitarra y me sacaba algún acorde de estos, yo llegaba aquí a mi grupo, ya tengo una nueva canción y todos, así que bien, pásanos los acordes y tal. Entonces le pasabas al bajo, le pasabas, bueno, la batería tenía que ir un ritmo, además luego siempre te las confundían. Tú llegabas con una balada y de repente el batería le daba caña y se convertía eso en... Y al contrario. Y llegaba el guitarra y le daba esto, digo, el problema es, digo, es que aquí paso a un acorde, digo, que no sé cuál es. Me suena bien, lo he hecho así y no sé cuál es. Y él, que sí que sabía, o sea, que él sí que había estudiado y que sabía y tal, me decía, es esto es un sostenido y tal, no sé qué. Entonces ya dices, bueno, pues ya está. Digo, ahí te lo dejo a ti. Claro, Digo, ya... pero vosotros ya controlabais, pero es que nosotros, el único que controlaba un poco era el que tocaba el bajo, que me dijo a mí, ¿por qué no afinas la guitarra normal? Digo, ¿cómo normal? Dice, pero es que así no se afina la guitarra. Digo, ¿cómo que no? Claro, no se afinaba así la guitarra, pero si nosotros cogemos una afinación diferente, a lo mejor en algún momento yo di con una afinación de esas, que es una afinación alternativa, porque en una posición sonaba bien. Si ponemos aquí una posición en la, pero no es un la porque está afinada de otra manera, pero suena bien, pues yo dije, bueno, ¿y cómo afinas tú? Y dice, pues yo afino en mi, en mi. Vamos a afinar en mi. Oye, el primer acorde que puse, pero afinada la guitarra en mi, como hay que afinarla, bueno, yo la afino en bemol, pero bueno, es en mi también. Y puse ese acorde en mi. Pues fíjate, todo lo que yo estoy preparando ahora, bueno, lo que llevo preparando ya mucho tiempo, está en mi, en esa tonalidad, en mi. No sé. Y a partir de ahí empecé a tocar correctamente, ¿no? Lo más correctamente posible. Y entonces, pues todo empezaba a tener más sentido, ¿no? Para mí. Pero sigo diciendo lo mismo. Creo que los momentos previos, los momentos, todo lo anterior, creo que ha significado eso para mí. Que
ver la música de una manera un poco anárquica y tampoco, no aconsejo a verlo así, ¿no? No aconsejo a empezar así. No digo, no, yo empecé a mi bola, no, yo creo que hay que empezar estudiando. Si no, luego volvéis locos, cuando vais a grabar un estudio, volvéis locos al técnico. Sobre todo yo me acuerdo con la grabación igual, que llegaba el chico, tiqui, 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 tiqui. Pero intenta ir a tiempo, es que tienes que ir para... Y claro, él decía, es que queréis correr antes de andar y queréis salir corriendo antes de andar. Y claro, por eso luego vuelve loco un poco pues a la persona que graba. Claro. Yo también un poco la estructura, pero yo creo, y al igual que tú, que siempre tiene que haber libertad, porque al final y al cabo la música es algo que es libre. Sí. A querer acotarlo, a ver, está bien, obviamente tienes que aprender unas bases como para construir una casa igual, tiene que haber unos cimientos, ¿no? Pero a veces los cimientos son tan cuadriculados que una persona... del grupo que escuches, da escuchando todo lo mismo. No hay esa cosa nueva, ¿no? Eso que dice, wow. Sí. Como cuando, mira, yo estaba ahora con Freddie Mercury, cuando yo hago la Rapsodia Bohemia y todo el mundo, ¿cómo? Ha roto con algo que llevaba siempre siendo lo mismo, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber ese momento que solo se puede tener realmente y disfrutar cuando no tienes conocimiento. Porque cuando tienes conocimiento, si lo haces, en el fondo estás diciendo, bueno, estoy haciendo esto. No suena, no suena. Pero cuando desconoces, exacto, es cuando te dejas guiar porque desconoces totalmente y dices, ay, pues eso me suena. Entonces eso es libertad, es la libertad, ¿no? Un poco de la música también. Sí, sí. Pero sigo diciendo lo mismo. Claro, es que es eso, cuando no conoces, cuando no sabes ni lo que estás tocando, y yo creo que tampoco sabes ni lo que quieres tocar. Lo único que quieres es tocar. Lo único que quieres es tocar. Solo tienes es como una verdadera necesidad de tocar, de sentir, que sientes y que tienes que tocar y que no sabes cómo, ni con quién, ni cuándo, solamente que es algo que quieres hacer, ¿no? Yo creo que el arte en términos generales, ¿no? Es así, yo creo, ¿no? Y cuando ya sabes un poco más, porque tampoco, no sé, lo de saber tanto, hay gente que sí que realmente para mí sabe mucho y cuando sabes un poco más, pues pienso que volver a esos momentos que no sabías nada, ni de... Pero que vuelves a ese momento un poco en tu cabeza, pues a mí me ayuda a veces a tocar de una manera un poco más, no sé, sin pensar ni siquiera en la tonalidad en la que estoy, que esa es otra cosa. Yo tengo la teoría que intento poner en la práctica de que de una tonalidad, que se puede hacer mucho con una tonalidad, ¿no? Hay gente que necesita... Es cierto que la tonalidad cambiamos de acordes, ¿no? Y vuelves a la tonalidad, es cierto. Pero es que hay veces que yo no cambio de acordes. Es que hay veces que estoy dentro de ese acorde y estoy cómodo en ese acorde y estoy haciendo unas ciertas melodías de blues, ¿no? Siempre en el blues. Sí, porque es la pregunta que te iba a traer. ¿Qué te atrajo del rock y del blues en aquella época? Bueno, me has dicho que Bon Jovi, que empezaste con Guns N' Roses. Realmente empecé escuchando a Bon Jovi, a Guns N' Roses, AC/DC también, que AC/DC es muy de blues. AC/DC, hay mucho blues en AC/DC, ¿no? Pues a mí lo que me atrajo yo creo que fue la manera de tocar, como te he dicho antes, la manera de tocar de Slash, ¿no? La manera de tocar también de Richie Sambora, que es que son dos guitarristas muy blueseros, ¿no? Tanto Slash como Richie Sambora. Y luego Jeff Beck. Yo cuando escuché a Jeff Beck en el disco de Jon Bon Jovi, a mí es que Jeff Beck me marcó mucho. Jeff Beck, sí. Yo creo que fue Jeff Beck. Lo que pasa que luego lo fui descubriendo más tarde, ¿no? No fue en el momento de decir... También era muy fan de Joe Perry, ¿no? De Aerosmith, estaba con Aerosmith, que todo el mundo estaba harto de mí, ¿no? Con Aerosmith, ¿no? Estaba todo el rato con Joe Perry. ¿Cómo toca este tío? Y es porque tenía ese elemento bluesero, el blues, ¿no? Y ya, pues claro, y luego ya en el 93 me enteré de un disco que era homenaje a Muddy Waters, y dije, Muddy Waters, ¿y quién es Muddy Waters? Y ya empecé otra vez por ahí a investigar, ¿no? A Muddy Waters, ¿no? Por ahí. Hasta que llegué a John Lee Hooker. Pero es que fue una mezcla todo, es que no te puedo decir.
Es que empecé con esto y es que fue todo así, ¿no? Fue así hasta que luego me topé con Jimmy Page, ¿no? Que hizo un discazo con David Coverdale y yo dije ya, Jimmy Page, tío, Led Zeppelin, yo claro, Led Zeppelin. Mi tío me había regalado dos discos de Led Zeppelin, que los tenía él de cuando era más joven, y los tenía yo ahí, y mira, estos discos te van a encantar y tal. Yo estaba ya escuchando a Jimmy Page por David Coverdale, a los dos, pero no había escuchado de Led Zeppelin, se había escuchado Stairway, ¿no? Había escuchado Whole Lotta Love, pero bueno, tampoco estaba muy metido en todo lo de Led Zeppelin. Cuando me puse a escuchar a Led Zeppelin en serio, ya me fui al blues, ¿no? Otra vez, ya volvemos a lo mismo. Entonces, en tu cabeza hay un montón de cosas, pero todo tiene que ver con el blues. Y cuando yo tocaba me enfadaba mucho, porque cuando ya tocaba un poco más, tampoco es que mucho más, pero un poquito ya, después ya llevaba 2 años dando palos de ciego, pero bueno, ya sonaba un poco más. Me dice uno, tío, ¿tienes algo ahí para tocar blues? Y yo me enfadaba, yo quería tocar rock, yo quería ser muy rockero, yo ya me estaba dejando el pelo muy largo, yo ya llevaba pendiente. Y, ¿pero qué me estás contando de tocar blues? Y Claro, mi pero amigo, fíjate, tu propia, yo pues creo era que, algo malo. Oye, como si no, fuera algo, oye, no, pero yo creo que después, que tu propia alma, o sea, tu propia esencia ya te estaba diciendo, no, es que esto es esto es, sí, lo que te gusta, esto es lo que va a sí, ser. claro, pero yo decía que no, y me dice el amiguete que siempre íbamos los dos juntos y que él tocaba también, ¿no? Me decía, tío, no hagas caso, que tú tocas rock de la hostia. Y yo, que no, ¿no? Pero así hablaba, que no, tío, no hagas caso a la gente. Yo me iba a mi casa con un bajón, y decía, ¿cómo es blues, hombre? Y yo me decía mi padre, oye, yo no, a ver, yo te veo, un día estaba escuchando un disco, o sea, un concierto de los Rolling Stones, ya era yo más mayorcito, yo ya estaba más metido en el blues, pero oye, yo sinceramente quería realmente hacer un grupo de rock, ya estaba en ello, ¿no? Pero el blues me salía ahí, de hecho no tocaba yo con distorsión, tocaba más bien limpio, esa es otra. ¿Cómo puedes tocar rock si estás tocando limpio, no? Yo quería tocar rock, pero me salía el blues así. Y mi padre me decía, yo es que te escucho tocar y tú es que yo te escucho tocar así. Y salía Robert Cray tocando con los Rolling Stones. Digo, papá, digo, ese es un músico de blues. Ya, pero yo cuando te escucho más así, que no tan Fíjate. rockero. Y hombre, ya no me daba ese bajón porque ya estaba yo tomando conciencia de que lo mío iba a ser tocar blues, ¿no? A lo mejor. Tenía Sí. 19 años ya, yo ya me consideraba, oye, que yo me consideraba que tocaba ya ves tú, estábamos haciendo otro grupo, que ese grupo se hizo bolos, ¿no? Ya ese grupo ya en el 96 ya hizo sus bolos y tal, ¿no? Pero vino un bajista a probar al local y era un bajista de blues. Y dijo, Julio, cuando quieras hacer un grupo de blues, llámame. Porque, hombre, estamos tocando temas de los Rolling. Yo estaba ya muy metido en los Rolling Stones. Ya había visto a los Rolling Stones en Gijón. Y yo es que ya cuando vi a los Rolling Stones en Gijón, cuando fui al local de ensayo el lunes, yo ya andaba como Keith Richards, ¿sabes? O sea, yo ya andaba, o sea, yo subía así, ya subía, y me ven los colegas del grupo y dicen, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal el concierto? Y yo, pues impresionante y tal, ¿no? Y yo ya andaba, pues, pero al tocar, y es que los Rolling Stones son un grupo de blues. Es que los Rolling Stones realmente, la gente lo conoce, o todo el mundo, todo el planeta, como la mayor banda de rock and roll de todos los tiempos, pero realmente es un grupo de blues. O sea, el blues está siempre ahí, ¿no? Sin el blues, pues no. Es como la esencia, igual que el otro día no sé con quién hablaba del country, Sí, que está basada en la música tradicional que muchas veces escuchabas en Irlanda o escuchabas o sea, que al llegar a Estados Unidos luego sí, se fue eso pues transformando un poco, pero que la esencia claro, es esa, ¿vale? La claro, esencia de la propia música, ¿no? claro, pero yo quería seguir tocar rock, en serio, yo seguía empeñado en tocar rock. Estaba empeñado en ello y ahí enchufaba la guitarra y en vez de sonar con distorsión, o sea, con saturación ahí, sonaba limpio, limpio, y yo tocaba pentatónico, limpio, estaba más cerca de B.B. King que no a lo mejor de Jimmy Page, ¿no? Y yo seguía, y ya me dijo este bajista,
ya estamos en octubre del 95, ¿no? Y dice, mira, cuando quieras hacer un grupo de blues, llámame de verdad. Digo, hombre, es que esto, no, tío, esto está muy bien y tal, pero yo te veo a ti más para tocar blues, que no, tío, que está muy bien, ¿no? Pero que yo, vale. Vino otro bajista ya y bueno, pues el grupo fue, era un grupo que tenía un aire, pues eso, a los Rolling Stones, ¿no? Porque yo me empeñaba en ello, ¿no? En que sonara a los Rolling Stones, ¿no? Y el batería le gustaba AC/DC, imagínate, ¿no? Pues él le daba muy fuerte a la batería y oye, no le des tan fuerte y tal. Digo, es que a mí ya, pero no le pegues tan fuerte y tal. Y el otro guitarrista le gustaba The Cure, o sea que agárrate, The Cure, AC/DC, Rolling Stones, el cantante también le Pero, gustaba el reggae. oye, pero eso es maravilloso, fíjate. Sí, Yo, a ver, mi grupo ya lo sabes porque te lo he dicho, mi sí, grupo es Queen. sí, Y cada uno era distinto. El estilo de Freddie Mercury no tenía nada que ver con el de Brian May o el de John Deacon. Y sí, es fíjate, verdad. por eso yo también soy muy ecléptica y Sí, me recuerdo un poco a ti, ahora que me cuentas, porque yo me acuerdo que mi profesora de canto estaba siempre como metida ella, bueno, ella había sido cantante de jazz, y entonces me tenía a mí como que yo tenía que cantar jazz, y yo decía, pues a mí el jazz no, yo quiero cantar otra cosa, yo quiero cantar, pues yo hacía mi pop rock o algo así, digo, el pop rock, y me decía, no, es que tú tienes voz de jazz, es que tú tienes voz de... Y era como, el blues, el jazz, y yo decía, que no, que yo no, que tengo no, que no, que no. que yo, No, a que ver, el no. ghost, a ver, todavía el soul, Whitney Sí, Houston, todo esto, la música sí, de, ya pues, todo eso sí, pero me llamaba la atención, pero y ella metida y además me ponía temas y me sí, decía, no, tú tienes que cantar esto. Y yo, bueno, vale. como si fuera algo, y tú lo tomabas como si fuera algo, no, que esto no, cuando es realmente, Claro. Es como te escuchan los demás y al final es la esencia que tú tienes dentro, que dices, oye, pues a lo mejor es que tú tienes que hacer esto, o sea, que es tu esencia, ¿no? sí, ya uno no sé si es que te convences, no, es que además es lo que haces, ¿no? Es lo que eres, yo creo, Ah, es lo que caray. eres. Qué buena frase. Entonces, esta ya nos la has contestado. ¿Qué guitarrista o grupo marcó tu estilo en los primeros años? Ya nos has ido un poquito contando. Eh, porque no Son hubo varios. alguno en el que ya dijeras, Perdón. este, ya es como si fuera tu Jaco Pastorius, por decirlo Pues mira, así. Jaco Pastorius, yo tenía ya un libro en el 97 que me regalaron mis padres, un libro de guitarra muy importante que espero recuperarlo, de Ralph Denier, Manual de Guitarra. Ese libro es fundamental. Ese libro a mí ya con 21 años, que yo ya había tocado ya en bares y tal, ¿no? Pues hablando de Jaco Pastorius, venía también en una serie de guitarristas y de bajistas y venía también ahí, leí de Jaco Pastorius su historia un poco, ¿no? Resumido, y empecé luego a escuchar a Jaco Pastorius por eso, ¿no? Por ese libro. Yo creo que el guitarrista que me marcó bastante y que me sigue marcando, yo creo que es Jimmy Page, ¿no? Pero Jeff Beck también. Es que, a ver, los tres, Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page, los tres son para mí, pues no sé, pero también me encanta Pat Metheny, que también por ese libro, y en mi casa había mucho jazz. Es que, ¿sabes qué pasa? Que todo está ahí. En mi casa había mucho jazz por mi padre. Yo tenía un disco ahí de U2, ¿te acuerdas ese disco de U2 que toca B.B. King en un tema? Sí. Vale, pues yo lo tenía ahí porque me lo regaló un amiguete de la casa, del portal. Yo lo tenía ahí, está guay y tal, lo escuchaba, pero... Y ahí estaba el blues, B.B. King. Pero señor, B.B. King está ahí, lo tienes en tu cuarto, chico. Tienes a B.B. King, ¿para qué vas a escuchar? ¿Sabes? Mi padre grababa los programas de jazz entre amigos, los grababa, y yo, ven esto, ¿quieres ver esto conmigo? Y yo, no. Yo estaba... Y entonces un buen día, cuando ya tengo yo eso, 21 años, veo un programa de jazz entre amigos que tiene un especial de Miles Davis. Creo que era de Miles Davis. Y Yo tengo un digo, disco de Miles Davis. claro, a mí me encanta Miles Davis. Y digo, ¿tienes aquí de Miles Davis? Mi padre dice, claro. Y tengo ahí, dice, pero tú estás con eso de Guns N' Roses. Pues, ¿qué pensaría? ¿Estás con esos greñudos? Estás con eso. Y esto, pues, esto es música, chico. Y yo, no, claro que yo empezaba ya ahí. Y ya, empezaba, yo seguía, más que empezaba, yo seguía, pero para mí era empezar.
¿Sabes qué pasa? Que siempre cuando, no sé si te pasa a ti, cuando descubres algo que tiene que ver contigo como músico, ¿no? Pues es como como si investigaras, como si empezaras otra vez, ¿no? Sí. Investigas como si empiezas, ¿no? No te consideras que sabes, sino al revés, que no sabes. Es más, y cada vez que sabes más te das cuenta de que sabes menos. Sabes menos, exactamente. A eso voy. Y yo estaba ahí y entonces yo empezaba a interesarme por Jaco Pastorius, por Pat Metheny, por Miles Davis, John Scofield. John Scofield es uno de mis guitarristas favoritos, John Scofield. También podría decirse que John Scofield... Es que yo he tenido muchas etapas con los guitarristas, con la guitarra. No sé. Jimmy Page, sí, claro. Pero también Pat Metheny, John Scofield. Por ejemplo, otro guitarrista que a mí siempre me ha encantado, ¿no? Y es Pat Martino. Pat Martino era un grandísimo guitarrista de jazz que tenía un toque también muy de blues, ¿no? Pero está dentro de lo que es el jazz. O sea, ha habido tantos guitarristas y que sigo, ¿no? Y que sigo. Claro, ¿no? Y que se siguen, claro, descubriendo. Vas descubriendo cómo es. Claro, lo que pasa es que yo no me pongo no se me ocurre ponerme a copiar a Pat Martino, porque enseguida pasa como Steve Vai, me deprime un poco, ¿no? Yo antes a Steve Vai decían, es que Steve Vai es muy... Los GT, ¿cómo era? Yo tengo alguno de esos de los GT no sé qué, que salía... Yo lo vi en Madrid. Yo vi a Steve Vai y sale también... Satriani. Bueno, que Satriani, lo mío con Satriani es... Yo no tenía ni pajolera idea o sea, ni pajolera idea. Yo llegué y digo, como tú dices, yo tengo una guitarra porque compongo. Me gusta componer, me gusta crear. Y para eso necesito saber guitarra, necesito traer el teclado. Y yo soy muy autodidacta porque salvo de la voz, que es lo único que sí que fui autodidacta, pero luego ya estudié, ¿vale? De lo demás, pues aprendí un poco porque tú dices los métodos y tal, no sé qué. Entonces yo me acuerdo cuando compré esa guitarra Yamaha, que es mi vieja fiable, lleva conmigo mucho tiempo y es una maravilla, y yo llego allí y me dicen, bueno, pues ¿quieres escoger? Yo, claro, tengo que coger una, y cogí una. Y me dicen, anda, tú sabes que esta es de... Satriani, una Ibanez, ¿no? Satriani. Y yo, pues, ¿y quién es Satriani? Y yo, te aseguro, no sabía ni quién era. Digo, pues no sé. Digo, me ha gustado, me la he puesto y ya está. Y luego yo, escuchando y tal, digo, anda, este es Satriani. Pues toca bien. Yo a Satriani le di en el 2004. En 2004 yo estaba en un grupo, bueno, que yo ya no estaba en un grupo, pero que lo dejé, un grupo de un armonicista, y lo dejé porque, bueno, no... Y entonces ese día tendría yo que, si hubiera seguido en ese grupo, ese día tenía yo un bolo con ellos, pero como yo ya no estaba en ese grupo, pues entró otro guitarrista y ese día yo tenía la entrada para ver ¿qué me voy a perder yo? A Satriani, a Steve Vai y a Robert Fripp. Bueno, yo me perdí la actuación de Robert Fripp, me la perdí porque hacía lo que se llama soundscapes, ¿no? Lo que se llama paisajes de sonido, que a mí me encanta, pero yo la actuación de él solo me lo perdí. Entonces, nada más entrar en la Riviera, escucho a Steve Vai. Y llega uno y dice, oye, ¿este es Robert Fripp? Digo, no, este es Steve Vai. Digo, joder, la gente compra una entrada y no sabe a quién va a ver. Yo así, ¿no? Digo, tío, este es Steve Vai. Y el tío tocando lo que es Steve Vai, ¿no? Luego salió Satriani y luego salieron los tres. Porque además Steve Vai fue alumno de Satriani. Sí, fue alumno de Satriani. Y estuvo con Franz Zappa también. Pues su mentor fue Franz Zappa, ¿no? Bueno, pero yo lo que te digo es que vi a los tres tocar. Y claro, yo a Robert Fripp, ya sabes que la Riviera no sé ahora, pero antes había una palmera que te quitaba toda la visión de una gran parte del escenario, ¿no? Y entonces ahí detrás estaba Robert Fripp sentadito con sus cascos y empiezan a tocar Red, ¿no? Yo nunca había escuchado el tema Red de King Crimson, lo había escuchado, pero no así. Cuando yo lo escuché, yo tenía ya 24 años, no, 24 no, tenía 28 años, yo ya llevaba ya mucho tiempo tocando con otros grupos y tal. Y hombre, no es que hayas visto todo, ni escuchado todo, pero tú piensas, pero cuando escuché a Robert Fripp, yo nunca había escuchado un solo de guitarra así.
Cuando escuché el solo de Robert Fripp, nunca, nunca. Yo me quedé así, me quedé tieso, patidifuso, dije, ¿pero esto qué es? Es un solo de guitarra de otro planeta, me pareció, ¿no? Sí, puedo exagerar, me da igual, que soy un exagerado. Yo me quedé así. Y entonces cuando me fui a casa, no sé con quién me encontré, dice, ¿qué? ¿Los has visto? Digo, sí, sí. Dice, ¿y qué Robert Fripp qué? Digo, de otro planeta. Dije, sí, ¿verdad? Digo, sí, sí, pero tú lo has visto con King Crimson y yo he escuchado cosas, pero es que lo que yo he escuchado es de otro planeta. No he escuchado un solo de guitarra así nunca. Luego yo precisamente tenía yo en el libro de Ralph Daniel, viene un prólogo de Robert Fripp, ¿no? Yo llevaba tiempo investigando cosas de Robert Fripp, ¿no? Pero nunca lo había escuchado así. Y a mí me impactó, ¿eh? Ese solo de guitarra, no sé. Claro. Le había escuchado en el disco de John Paul Jones, que también me parece un solo súper marciano, ¿no? Bueno, no sé si marciano, de otra dimensión, ¿no? Pero así, no. Y también y ahí empecé un poco a elucubrar el disco que grabé en 2007 y bueno, es que metí muchas guitarras y todo eso y entonces ya es una paranoia. Tú nos has ido contando, participaste pues, en diversos grupos entre el 93 y el 2014, que te aportó esa experiencia en tocar en banda, ¿no? Y bueno, ¿hay alguna anécdota así en especial? Habrá miles. Yo siempre digo, hay miles de anécdotas. Sí. Pero digo, alguna que te acuerdes y todavía, pues yo que sé, te rías y digas, o con el paso del tiempo, porque a mí me han contado anécdotas que me decían, no, lo pasamos mal al principio. Por ejemplo, a mí Billy Villegas me decía, estábamos con Aute en Cuba, estábamos haciendo un concierto, vino una tormenta de esta, teníamos todos los instrumentos abajo, todos se mojaron. Dice, este bajo que me enseñó, eso ya mojado, todo mojado, y teníamos que tocar, o sea, ahora lo ven y lo ven con otra perspectiva, dice, pero en ese momento fue como caótico. O hay otras que son muy divertidas, ¿hay alguna así en especial que las suelas recordar y que digas, bueno? Lo que pasaba con estos grupos es que tampoco duraban mucho, ¿no? El grupo este con el que te voy a comentar fue del 95 y se terminó yo creo que a finales del 97, ¿no? Que tuvo varios miembros, que yo recuerde. Pero para grabar la maqueta que grabamos creo que fue en febrero del 97, tuvimos que alquilar una furgoneta para ir a la avenida de Pontones, que es como un centro de estudios audiovisuales, ¿no? No sé cómo se llama, que nos grababan allí porque el otro guitarrista tenía un contacto allí, pero no sé cómo. Y digo, pero que nos van a grabar, sí, nos graban en vídeo y en audio. Pues muy bien, fenomenal. Y claro, para llevar los samples yo todavía no tenía el carnet de conducir. Yo es que soy muy lento para todo, incluso hasta con eso fui lento, ¿no? Y sí, bueno, ¿y cómo vamos a ir allí con los samples y tal? Y pues tenemos que alquilar una furgoneta, ¿no? Pues a ver cómo lo hacemos. ¿Verdad? Que alquilamos una furgoneta porque no tenía asientos de atrás. Atrás no tenía asientos. Detrás no había asientos. O sea, había que ponerte a los lados así. Y claro, íbamos, imagínate, el que conducía era él, que yo creo que tampoco, yo no sé, y los amplis, y así, y todos dándonos luces ahí. Fue gracioso, ¿no? Pero claro, cuando llegamos allí, la gente estaba de coña. Los Luana, los Luana. Digo, ¿pero qué dices? Si nosotros no somos nadie, si no somos, estaban de cachondeo y tal, ¿no? Fue gracioso porque para llegar allí, como ya ves, de Alcorcón a la avenida Pontones, como si fuéramos Australia, ¿sabes cómo te digo? Yo no sé, tío, ¿por dónde te metes? Que no es por aquí, que es por allí. Bueno, pues no sé, un bandazo por aquí, mi ampli por ahí, yo me vas a joder del ampli, tío. Y así, ¿no? Con la batería, bueno, fue un desastre, vivíamos todos ahí. Pero fue gracioso, ¿no? Pero al final es lo que son recuerdas. cosas que tampoco. Y tocamos allí, y claro, pues yo con el otro guitarrista tenía un poco de. No es que estuviéramos picados, ¿no? Y tal, ¿no? Pero siempre había un poco ahí. Y es que, tío, tú siempre haces los solos de guitarra. Digo, sí, es verdad, los hago yo. A ver, yo es que quiero hacer alguno. Pues vale, pues haz alguno, yo así, ¿no? Y entonces llega él se ponía delante, tenía muchas ganas él de ponerse en el lado donde estaba yo, ¿no? Pero el hombre, o sea, el chaval no había mala sangre, simplemente que estábamos un poco así picadillos y tal. Y llega no sé, el que tenía que grabar en vídeo. ¿Quién es el que hace todos los solos de guitarra? Y digo, yo.
Y llega el tío, el otro guitarrista hace así. Sí, tú, es verdad, que los haces tú, es verdad. Pues ponte tú delante. Y bueno, pues estábamos todos ahí un poco, el ambiente era un poco, pues que nos picábamos entre nosotros, no sé por qué. Era un grupo tiene que estar unido, ¿no? Un grupo tiene que... Pero Bueno, es pues complicado, ¿eh? Es complicado. Luego lo de los grupos es complicado porque son, ya, fíjate, nosotros yo cuando formé el primer grupo éramos siete en el grupo, imagínate, me imagino. dos guitarras, el teclado, el bajo, el batería, que mi batería era muy gracioso porque como daba muy fuerte, porque venía de Sí, un grupo heavy rock y yo decía, sí, pero que llevaba, tenía unas baquetas que eran escobillas. Entonces, a las cobillas. escobillas lo que hacíamos era ponerle las gomas, le ponía gomas Claro, para que se unieran para que todas las veces, sonara, pero para que que sonara y sonara. que no sonara tan fuerte porque cogía unas baquetas, le metía cada borrazo, claro, todos empezaban a subir, a subir, a subir y al final la voz, dice, ya no puedo Claro, subir. no sé, tú tenías que gritar. Aquí no, aquí el pique era guitarrístico. Yo hacía los solos y él, pero había buen rollo, quiero decir que no había, es un tío estupendo, ¿no? Pero que haces tú los solos, yo es que quiero hacer solos, y él tocaba muy bien. Él tocaba, yo no sé si seguirá tocando, en ese momento tocaba muy bien y tal, y yo me puse así delante, yo estaba en ese grupo, había una jerarquía, ¿no? Como yo estaba mucho antes que él, pues, perdona, estoy yo antes que tú y así, ¿no? Esas tonterías de chavales, ¿no? Sí, sí. Y claro, ¿no? Y total que, bueno, pues nos grabaron en vídeo y nos grabaron en audio y fue muy bonito, ¿no? Fue una grabación muy bonita y muy gracioso. Otra anécdota es que fuimos también andando, tocamos en un sitio de la Plaza de los Mostenses, que era de los profesores de este guitarrista también, tenía sus profesores de guitarra, pues nos invitaron a tocar allí unos temas, ¿no? Bueno, nos ponían los amplis y tal, no nos pagaban, yo dije, bueno, joder, tocar gratis no es plan, decía yo. No, hombre, no, sepa que toquemos unos temas y tal. Bueno, venga, entonces el bajista y yo, que éramos muy amiguetes, pues, a tiempo, vamos a hacerlo y tal. Bueno, pues fuimos y claro, pues muy bien, tocamos, terminamos de tocar y yo me apoyo así en la barra. Ya te digo que yo cuando había visto los Rolling Stones, yo ya andaba como Keith Richards, solo te digo eso. Yo me apoyo así en la barra, ya llegaban los profesores y me decían, oye, enhorabuena, tocas muy bien. Y yo, gracias, tío, yo así, ¿no? Profesor, me voy a decirle, pues muchas gracias, tal. Yo apoyado así, gracias, tío, así. ¿No? Y llega el otro y dice, Julio, digo, ¿qué? Hombre, que son mis profesores de guitarra, estás ahí apoyado como si fueras Keith Richards ahí. Y yo, ¿qué dices tú? Ve, compórtate un poco, digo, pues si me comporto. Y yo Viene de el bajista, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este tío? Digo, ya, déjale. Total, que nos fuimos. Y en vez de irnos ya pues al Corcón, a casita, cada uno, que va. Nos fuimos por Malasaña, el bajista y yo, y el otro amiguete, yo con la guitarra. Yo digo, ¿cómo se te puede ir con la guitarra, irte por ahí a tomar luego algo con la guitarra, con lo que pesa? El otro con el bajo, el otro llevaba un ampli, o sea, no un ampli de bajo, llevaba el estuche del bajo, que era enorme. Bueno, pues claro, no se nos hizo las tantas, pues vamos a coger un búho. Vamos a la cuesta, a la glorieta San Vicente, no viene el autobús y dice, oye, ¿por qué no vamos andando? Digo, andando hasta el Corcón. Dice, no, andando hasta el Corcón, no, hombre, andando hasta Cuatro Vientos, no, hasta Campamento. Oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Andando hasta Campamento con las guitarras, Yo con la guitarra, son anécdotas poco chorras, pero ahí yo las recuerdo con mucho cariño, ¿no? Sí. Y yo de mala leche, ¿por qué te tengo que hacer caso? Pues, y empieza a llover. Y el tío riéndose, el bajista riéndose, el otro amiguete riéndose. Vaya, Julio, ¿no? Estás cabreado, ¿no? Cabreado no, es que eso es una tontería, pero ¿a quién se le ocurre ir con las guitarras? Está lloviendo, ¿por qué tengo yo que ir andando? Podemos esperar el autobús, es que el autobús no venía todavía, hombre. Y pasan dos autobuses ya. Pero Lo si pasan dos típico, autobuses, lo típico, que seguro que estás esperando y no pasa ninguno, ¿eh? También te digo. claro, y pasan y yo de una mala leche, yo con la guitarra, mi pobre guitarra, se me va. Yo tenía en ese momento era una parecida, era una imitación de una Les Paul, no era una Les Paul, daba el pego, oye, porque sonaba muy bien esa guitarra. Más de una persona me dijo, oye, eso es un guitarrón. Digo, ¿sí? Y luego mira y dice, no es una Les Paul, pues suena y tenía un sonido, tenía unas pastillas muy buenas esa guitarra, ya ves tú. Y yo llegamos al campamento, nos fuimos cagados ahí de toda la lluvia
Y digo, esto es absurdo, de verdad. Digo, no voy a tocar contigo en la vida. Le digo, bueno, al día siguiente, no voy a ir a ensayar en la vida. No quiero ni veros. Ay, tío, ¿cómo te pasa? Yo me ponía una mala leche siempre, bueno. Y luego los ensayos, yo me lo tomaba muy en serio. Y los ensayos eran muy, bueno, cuando alguien faltaba al ensayo, cuando faltaba yo, no. Si faltaba yo es que estaba malo, ¿no? Pero cuando faltaba alguien, no, es que no va a venir fulano. Digo, claro, así no vamos a avanzar. Digo, así no vamos a cerrar ni un bolo, esto es una mierda y así, ¿no? Luego faltaba yo y me llamaban, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué no vienes a ensayar? Digo, no, porque es que estoy malo, estás malo, ¿verdad? Y así, ¿no? Bueno, esas cositas, de anécdotas. Sí. Ese grupo no hicimos más que grabar una maqueta, hicimos bolos en bares. Lo de Salsa Parking fue muy bonito, pero no llegó a mucho más, ¿no? Y era una pena porque no estaba mal ese grupo, ¿sabes? Mira, hace poco hablé con el cantante, me dio conmigo a través de YouTube. Yo me llevé una sorpresa, digo, anda, ¿cuánto tiempo y tal, no? Y era una pena porque ese grupo, no sé, hay gente que dice, pues eres una castaña. Pues yo No, lo pero recuerdo. todo. Son recuerdos que son muy bonitos, ¿no? Cuando estás en grupo, cuando empiezas, son recuerdos muy bonitos. Yo no me voy a olvidar de los concursos que fuimos al Silicona con el grupo ahí Bueno, pero entero. vosotros fuisteis al concurso, nosotros ni nos molestábamos. Bueno, hicimos un concurso en un pub de Alcorcón, se hizo un concurso en un pub de Alcorcón, y un concurso de grupos, quedamos los segundos, ¿eh? Oye, Los oye. primeros eran un grupo de blues. Y yo dije, claro, si tocáramos blues, Claro, dije, claro, claro, pero ahora ya sí decía, yo tengo que tocar blues. pero yo echaba la culpa a los demás. Y digo, claro, ¿sabes por qué no hemos ganado? Dice, ¿por qué? Porque tocamos rock, tío, estamos tocando rock y podemos tocar blues. Y dice, pero tío, si tú querías tocar rock, A ver si te aclaras, te dirían, a ver si te aclaras. eso, así te conmigo. ¿El rock o el blues o el qué? Así. En 2002 grabas tu primera demo con el tema Río de Blues. ¿Qué Sí, significó para ti ese primer, ¿no? Reconocimiento, ¿no? sí, pues sí, lo grabé en el estudio del gran José María Mol, el batería y cantante también de Barrabás, ¿no? Y fue muy bonito, grabé ahí esa demo. Ya antes había grabado con una cantante con quien tocaba ya tocábamos en plan acústico, pero hacíamos bastantes conciertos y tal, ¿no? Pero en ese formato en acústico, y yo decidí grabar una demo, no tenía ninguna demo de guitarra, solamente de lo que yo hago, ¿no? Y ahí lo que pasa es que grabé varias guitarras, ¿no? Y sí, fue muy bonito porque grabé varias guitarras eléctricas, grabé alguna acústica, y ese tema, pues sí, hubo gente que, que le gustó, ¿no? Y bueno, pues lo que pasa es que cuando grabas varias guitarras, cuando luego quieres tocar en directo, tendrás que tener algún tipo de acompañamiento, ¿no? Es lo que yo no volveré a hacer. No volveré a grabar un trabajo donde grabo muchas guitarras. Por eso Porque lo que pasa es que ahora ha cambiado todo mucho, ¿no? Y ahora hay tecnología, yo lo he visto hacer con un cello, pero supongo que igual que se hace con un cello, se hace con una guitarra, que son este tipo de pedales que tú grabas algo y se te lo deja sí, en bucle y ese algo al estar en bucle grabas otra cosa y lo puedes estar haciendo en directo. Yo escuché a bueno, una chelista norteamericana que lo hace y es impresionante. Utiliza a veces el cello eléctrico y lo hace y es impresionante. Entonces, ahora de esas maneras sí que se puede quizá decir, pues mira, grabo algo en bucle, me va sonando y ya voy un poquito cogiendo yo eso. creo que el último disco, no era este último, el anterior que hizo John Scofield, era así, era grababa, o sea, él grababa una frase o sea, la armonía, y luego hacía la melodía, o sea, iba en bucle, ¿no? O sea, es un loop, Sí, ¿no? Es un pedal de loop, ¿no? Un loop de... lo- Sí, y a mí me hace muy interesante, pero vamos a ver, con lo torpe que soy yo, si soy torpe hasta para hacerme un Instagram, ¿cómo, cómo voy a utilizar yo un pedal de loop? ¿Te imaginas? Oye, pues te has Acabo sentado bien, tirando el pedal, no, que acabo tirando el pedal, que no, porque te pones nervioso, tienes que tener más paciencia. que digo, esto me pasa por no tocar con la española, y cojo y lo tiro y ya está. ¿Verdad? Luego tienes tu disco Pasión en el 2007 Sí, y una base de blues con un enfoque experimental. ¿Qué sí. buscas expresar en ese trabajo? Pues lo que quería era grabar un gran número de guitarras, o sea, grabar muchas guitarras
y ahí en ese disco utilicé distintas afinaciones, ¿no? El tema título, la guitarra está afinada en do abierto, ¿no? Do abierto mayor, pero con el capo, con la cejilla, lo subí a mi. Pero es distinto, volvemos a eso, las posiciones son diferentes, es una manera de tocar la guitarra totalmente distinta. A mí me parecía muy interesante y quería eso, es precisamente experimentar con las distintas posiciones, distintos sonidos con la guitarra, y ese tema título sí, lo hice en esa afinación. Y otro tema también que hice, que se llama Tan Dulce, también lo hice de esa manera. Y luego ya hay temas más eléctricos y cometí un fallo bastante grave, y es que se me ocurrió grabar unas baterías horrorosas, unas baterías que venían en un multiefectos, un pedal multiefectos. Venían unas baterías, me parecían muy interesantes, pero yo quería tratarlas un poco, o sea, yo quería que sonaran un poco más distorsionadas, un poco más como el metal industrial, ¿no? Así, ¿no? Pero grabé también donde José María Moll, pero, y él hizo un trabajo estupendo, ¿no? Pues, pero yo no trabajé bien con esas baterías, no. A que hagan todo el rato lo mismo no es el problema, es el sonido, ¿no? El sonido suena mal, es un sonido malo. Que esté haciendo todo el rato el mismo ritmo, me parecía interesante, pero... Y ahí cometí ese fallo de grabar esas baterías, que suena horrible. Es lo malo que tiene ese disco, ¿no? Que tiene ese gran fallo que cometí. Hubiera preferido grabar un disco acústico o un disco de guitarra eléctrica, pero sin más batería ni nada, ¿no? Si tienes un batería con quien trabajar, pues sí. Claro. Sí, yo le propuse a José María Moll, le dije, oye, si tú tocaras, es que claro, él no se había mirado los temas, él no le había encargado yo ese trabajo, ¿no? Si le hubiera yo encargado el trabajo a él, qué mejor que él para tocar la batería, que es un magnífico batería y un grandísimo músico, ¿no? Pero no lo enfoqué de esa manera, ¿no? Lo enfoqué un poco con unas baterías así muy mal, o sea, con un sonido muy malo, y ahí hubiera sido preferible no ponerlo, ¿no? Es el gran fallo de ese disco, que hay temas que yo creo que son válidos, ¿no? Yo creo que están bien, ¿no? A ver, está mal que yo lo diga, pero... No está mal. Yo Sí, ya he está llegado a mal. una conclusión. No está mal. No está, mal. están bien. Sí. No está mal. Yo siempre he dicho, ¿qué diferencia hay entre una persona engreída y una persona que valora su trabajo? La persona que valora su trabajo es aquella que dice, no, está bien, igual que has dicho, las baterías sonaron, no me gusta, o con el tiempo las he escuchado, no me gusta, no debería haberlas metido. Bueno. He hecho temas que han estado muy bien. Y eso no es ser engreído, porque tenemos la manía esa, yo la tenía también, de pensar, no, es que voy a decir que no, claro, no, a ver si va a sonar engreído. No, engreído es cuando ya te estás jactando, sí, y como haciendo de menos al de al lado. Pero porque tú digas que tu trabajo es bueno y que estás orgulloso de lo que has hecho, eso es maravilloso. Eso sí, es maravilloso. Bueno, yo ese disco sí estoy orgulloso, pero por esos temas, ¿no? Por los temas más acústicos, por los temas que tienen una idea más clara, como Pasión o Tan Dulce, que tienen una idea más clara de guitarra acústica y de esas afinaciones que yo llamo raras, ¿no? Que no son raras, hay mucha gente que trabaja en distintas afinaciones. Sí. Y claro, y a mí me gusta mucho, pero ya no me veo experimentando con afinaciones y tal, porque ya me vuelve bastante loco la guitarra en sí, que digo, bueno, yo cómo podía coger con 28, con 30 años y experimentar con tantas afinaciones, cuando lo correcto es experimentar con la afinación, no sé, en mí, ¿no? No, pero quisiste... A ver, tú tienes el instrumento. Aquí tenemos el instrumento. Sí. Y tú buscaste qué me puede... el bajo, tú eres la guitarra, ¿eh? Esta es la guitarra, sí. Yo tengo ahí la guitarra también, yo la tengo aquí también, la guitarra. Pues tú dijiste, tengo esto, ¿qué puedo hacer con ello? No, voy a explorarlo, y voy a explorarlo hasta su máxima, a ver lo que puede ofrecerme, y no ofrecerme lo que todo el mundo está
familiarizado, porque son sonidos familiarizados, como cuando escuchas Sí. las escalas morunas y escuchas, o sea, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que nuestro oído occidental está acostumbrado a un tipo de melodías y a un tipo de armonías clásicas que de todo sale de ahí y entonces te chocan. Pero tú quisiste, yo creo, que ir más allá, es decir, mira, yo tengo este instrumento, voy a ver qué me ofrece. Entonces ya cuando tú has visto, es como todo, yo creo que el músico va por etapas. Cuando ya has visto todo eso, dices, pues mira, ahora voy a centrarme en otra cosa que ahora mismo me llama más la atención. Sí. Presentaste tu música en Sala Clamores Jazz. Sí, Bueno, sí. ¿Qué supone? Pues hubiera sido, estuvo muy bien, ¿no? Yo ya había tocado en Clamores 2 veces con el grupo del armonicista Luis Rico, que estuve con él tocando pues en distintas etapas de esa formación y a mí me hubiera gustado, yo sé, esa sala siempre me encantó por lo mismo, ¿no? El programa de Jazz entre Amigos también se grabaron muchos programas allí también, creo, ¿no? Yo lo conocía por mi padre, Clamores, ¿no? Y me hizo mucha ilusión tocar yo solo allí. Lo que pasa es que el problema de esa presentación, de ese concierto, fue que coincidió con el partido final de Liga del Real Madrid. Yo tenía que estar viéndolo porque soy madridista, ¿no? Pero, claro, tenía que tocar. Y claro, pues vinieron mis padres, vino muy poquita gente, ¿no? Pero bueno, pero yo dije en ese momento, digo, somos pocos pero suficientes, ¿no? Efectivamente. Pero fue muy bonito, ¿no? El grupo que tocaba después, había un grupo que tocaba después y dijo, tío, nosotros vamos a empezar mucho más tarde porque es un día malísimo para tocar, ¿no? Imagínate, un domingo no es el problema, era un domingo el partido de Madrid, final de Liga, ganaba el Madrid. A mí también me pasó una vez en algún concierto que dimos igual, que coincidía con el fútbol y con eso ya no puedes competir. Claro, no, y yo toqué y bueno, pues éramos pocas personas, subió a tocar Luis Rico, que en ese momento también colaboró en mi disco tocando la armónica en varios temas y lo hizo muy bien. Desde aquí le envío un abrazo. Sí, y él subió y me echó una mano y fue bonito. Subirte ahí tú solo. Yo es que solo había subido, o sea, había hecho un concierto yo solo una vez, yo solo. Y fue en una cervecería de Alcorcón que yo tocaba mucho, en acústico, con una cantante con quien tocaba en aquella época. Y él me dijo un día, dice, oye, esto fue antes de esta presentación, esto fue 5 años antes. Yo digo que yo nunca había subido yo solo. Y dice, oye, ¿qué tienes que hacer mañana? Digo, pues mañana no tengo concierto ni nada. Dice, no, podías venir y tocar tú solo. Digo, ¿yo solo? ¿Qué dices? Sí. Y digo, bueno, ¿cuánto me pagas? Pues te pago lo mismo que cuando tocas con... Ah, vale. Oh, pues pero... Total, que yo me puse esa noche a preparar cosas y tal, improvisaciones mías, mis cosas. Y fui con una acústica, ¿no? Una acústica que yo tenía electrificada también y tenía que haberlo hecho como una Telecaster, que para eso tenía una Fender Telecaster. Y es que también era tonto, de para coges una guitarra acústica que no era de las buenas tampoco, llévate tu Telecaster y haces tu bolo con tu Telecaster, ¿no? Es que te digo que yo es que también... Y bueno, pues toqué y yo le dije, mira, no voy a hacer más este tipo de cosas de tocar yo solo porque aquí había gente que estaban hablando y dice, mira, tío, a mí había gente que me estaban diciendo, ese tío toca fenomenal, ponme otra copa. A mí es lo que me interesa. Y digo, bueno, mirándolo así, pues me alegro, ¿no? Que haya gente que le haya gustado y que tú, pues, hagas tu negocio, lógicamente. A ver, de eso se trata. de todas formas que luego hay gente de todo, porque hay gente, y yo lo he visto hasta en conciertos grandes, Sí, además, bueno, sí. y en conciertos donde tienes que estar o guardar meramente un silencio, Claro. ¿no? Y ves a la gente muchas veces hablando que Sí, dices, oye, ¿qué has sí, venido a escuchar o hablar? Entonces, claro. que eso está siempre un poquito, pues a la orden del día. Y cuando has dicho eso de, podía haber ido con la Telecaster en lugar de haber ido con... Sí. ¿Qué crees? ¿Que es el indio o el arco? Muy buena pregunta. Yo creo que es el Porque, indio, ¿no? claro, porque yo fui a un Bass Day, aquí no sé, se hacían antiguamente, ahora ya no se hacen encuentros de bajistas que se llamaban Bass Day, entonces venían bajistas
importantes, bajistas de Estados Unidos. Yo me acuerdo de Reggie Hamilton, que había tocado pues con Michael Jackson, con Whitney Houston. Pues Richard Hamilton tiene una anécdota muy, además, un bajista, además, bajísima persona, estas personas amables, afables que se te acercan y que puedes hablar con ellos. Y tuvo una anécdota y es que le perdieron su bajo en el aeropuerto. Entonces, claro, él llegó allí, dice, tengo que tocar, no tengo bajo. A ver, obviamente había bajos porque el Bass Day, pues está todo Bass, están un montón de tiendas de música y bajos hay, porque la gente va ahí también a comprar. Sí, claro. Entonces, en ese momento le sacaron un jazz bass hecho en México, ni siquiera en Estados Unidos, hecho en México y tal. Y era la primera vez que lo usaba, el instrumento estaba nuevo, el hombre... Y no veas cómo tocó. Claro, tío, toca... Claro. Entonces, al final, a lo mejor ofreciste un concierto maravilloso con esa, que sin duda seguramente sería así, con esa guitarra. Y yo creo que fue bastante desastroso por mi parte, seguramente. Sí, seguro. Pero hubiera sido peor si hubiera llevado un loop de esos. Bueno, yo creo que si llevo un pedal de loop de esos, lo que pisoteo, digo, fuera de aquí, hombre. No, hombre, no. Que es un desastre. Por eso toqué, dice, oye, vas a tocar, porque a veces con el armonicista toca, a mí me cabraba mucho porque a veces tocábamos él y yo en acústico, pero no era tan acústico porque traía unas bases pregrabadas. Yo no soporto eso, en serio. Eso de tocar encima de una base, no puedo. No puedo. Digo, oye, ¿por qué traes eso grabado? ¿Vamos a tocarlo nosotros? Dice, no, porque es que está... Bueno, yo no, porque yo seguía tocando. Terminaba y yo seguía tocando. No, que ya ha terminado, que ya va a terminar. Yo sigo tocando y seguimos tocando y sonaba mucho mejor cuando tocábamos sin las bases esas, porque eso es muy restrictivo. O sea, tú tienes que seguir ahí. Sí, claro. Pero es distinto, un loop es distinto, ¿no? Porque si tú has hecho tu armonía y tocas encima de esa armonía, es diferente, ¿no? Pero en este caso no. Claro, exacto, pero esto, bueno, yo me cabrea mucho, digo, no, yo no quiero tocar así. Total, que me preguntaron cuando toqué esa primera vez yo solo, oye, ¿vas a tocar con alguna base? No, que va, yo voy a tocar la guitarra, yo. Tío, bueno, pues ¿qué pasa? No. Y esa vez es cuando toqué yo y luego ya sí, cuando presenté el disco, luego ya toqué, no muchas más veces, yo solo en acústico, porque luego volví a este grupo de Luis Rico y no hice luego muchos conciertos yo solo en acústico, muchos no, hice pocos. Pero luego sí, luego hice algunos eventos y tal, cosas, ya más adelante sí. Pero lo que es así en un bar, no, toqué en un sitio donde la gente ya pues va más a escucharte, como es un evento, a lo mejor un evento privado, ¿no? Claro. Joder, te escuchan, ¿no? Y eso es más bonito. A mí me gusta más eso, ¿no? Cuando tocar para 20 personas que te escuchan, que no para tocar para cientos que están hablando. No tocas un montón de gente que tú no estás tocando porque la gente está a su bola, la gente está ahí tomando copas, hablando y tú estás ahí tocando y bueno, pues cuando tocas en grupo es distinto. Porque, bueno, somos muchos, somos varios, bueno, pero cuando estás tú solo tocando y ese murmullo, pues... Al final acaba apagando, sí. Como no pases de ese murmullo, pero lo bonito cuando tocas y la gente te está escuchando, ¿no? Le interesa lo que haces, ¿no? Eso es muy bonito, eso lo que hace es que tú toques más, ¿no? A lo mejor yo creo que se trata de eso, ¿no? De tocar para quien quiera escucharte, ¿no? Efectivamente. Hace poco me lo preguntaban a mí, con los libros también, ¿no? Me decían, ¿qué prefieres? ¿Que el libro se venda mucho, pero que luego la gente lo tenga ahí metido como los libros que tienes ahí sujetando la mesa, el pie de la mesa? O que lo lean. Y yo decía, no, es que yo escribo para que me lean. Es que yo toco para que me escuchen. O sea, primero toco por mí, o canto por mí, o hago música por mí también y escribo por mí porque me gusta. Pero luego también porque llegue y porque me lean y porque me escuchen. Es eso, que es al final lo que al verdadero artista pues le gusta, ¿no? ¿Qué diferencia ves entre aquel Julio Guzmán de Pasión y un músico que eres hoy? Pues sí, bueno, para empezar tengo 18 años más, así que hay alguna diferencia. No, ahora en serio. Yo pienso que hay muy pocas diferencias.
En Yo sigo, esencia es lo mismo. sigo teniendo el mismo entusiasmo, la misma ilusión. Hago las cosas con ilusión. No es que tenga ilusión de cuando era chaval, que quería ser Joe Perry, no. No, eso no. Porque eres un guitarrista, eres un músico que te dedicas a ello, que es tu oficio. Entonces, pues, lógicamente es distinto. Tu perspectiva es la misma, porque yo en esa época, con 30 y tenía 31 cuando hice ese disco, tenía 31, yo me consideraba un guitarrista profesional. Yo había estado en grupos, seguía en grupos, yo me las buscaba, ¿no? Como hoy por hoy, ¿no? O sea, quiero decir que estoy en lo mismo, ¿no? Estoy en ello. Pero no piensas, no es que tengas ilusión, sino que haces las cosas con ilusión. Y yo creo que ese entusiasmo y esa propia ilusión, ¿no? Que me repito bastante, pues, pues es igual. No ha cambiado nada. No, en ese sentido no ha cambiado nada. Lo que no haría es eso, grabar un disco con tanta guitarra, con capas de guitarras, ¿no? Eso de grabar, ahora grabo una guitarra, ahora encima otra, no. Yo ahora veo la guitarra, de algún modo, como la he visto en otros momentos de mi vida, y es como mi perfecto grupo de blues, ¿no? Las 6 cuerdas de la guitarra son mi perfecto grupo de blues. Alguna vez lo he hablado a través de Facebook con un guitarrista argentino, maestro guitarrista argentino que toca guitarra clásica y que toca muchos estilos, y que él lo ve como su pequeño trío de cuerda, ¿no? Yo veo la guitarra como mi perfecto grupo de blues, ¿no? Esas 6 cuerdas. Por eso no veo necesidad. Me encanta, mi perfecto grupo de blues. De hecho, deberías hacer un disco con ese título. Sí, no, pero a lo mejor lo hago. A lo mejor sí, pero no descarto. Ahora solamente utilizo la guitarra española, es la que tengo ahora. Volveré a tener guitarra eléctrica, pero no voy a coger y voy a grabar un disco con muchas guitarras, con capas de guitarra, no. Una guitarra sola, ¿no? Y tampoco descarto tocar en grupo. Tampoco Mira, descarto eso. hay un... En el Wembley, en el concierto de Wembley de Queen, hay Sí. una canción que se llama Rock Solo de Brian May, que hace algo así, es como si hago una coral. A mí es que o sea, yo siempre pienso en voces, ¿no? Y entonces a mí sí que me gusta y de hecho me hago mis terceras. A ver, sí que es cierto que siempre cuando es la misma voz, por mucho que cantes una tercera por arriba, por abajo, no sé qué, el color siempre es el mismo, ¿no? Pero sí que a mí me gusta jugar con las voces como hacía también Freddie Mercury y todo eso. Y él lo hacía con la guitarra. Entonces tú le ves ahí como... Y bueno, y a él le gustaba mucho pues ese típico... canon y que van repitiéndose y cómo van contestándose unas guitarras a otras. Sí. Que Brian May, también me estás hablando tú, ¿sabes, no? Estamos aquí hablando... de mi tío del pueblo. Soy un guitarrista, yo soy más humilde, por favor. Soy un músico, es un grandísimo guitarrista, Brian May. ¿Qué es para ti un espíritu renacentista? Bueno, tú. Gracias. Claro, Oye, tú. fíjate, no me había Claro, tú. Claro, tú. A ver, compositora, escritora y pintora también. Sí, eso. Geóloga. Pues tú. Yo solo toco la guitarra. Pero bueno, si hablamos de que el espíritu renacentista también puede ser exigirse a uno mismo, ¿no? E Que es una innovar. parte. E innovar. Yo creo que innovar no innovo nada, yo creo. Yo creo que a lo mejor con la rueda, redecoro un poco la rueda a mi manera, pero yo no invento la rueda, evidentemente, yo no voy a osar a eso, ¿no? Es decir, Pero a mí me parece muy innovador. A ver, yo sé que como todo en esta vida, todo está descubierto y todo, hasta lo que dicen que no, todo está en cierto modo descubierto y todas las bases están hechas para empezar cosas nuevas. Sí. Pero hacer blues con una guitarra española, para mí Claro, sí, ¿no? es que no hemos hablado de eso. Esto es lo que decía Paco Umbral. No Es habían que hablado de su libro. No hemos hablado de mi guitarra española. Porque eso es para la última pregunta. No hemos hablado de mi guitarra española. Estamos hablando de bajistas de aquí. Hablamos de bajistas.
Háblame Estamos hablando de bajistas, de Freddie Mercury, no hablamos de mi guitarra española. Venga, tu guitarra española. Tienes 10 minutos para hablarnos de tu guitarra española. El blues con guitarra española, pues sí, pues hay gente que me dice que, bueno, esa guitarra llegó a mi vida de una manera muy, eso es muy largo, de una manera muy especial, ¿no? Una manera muy... Soy una Admira Mónica, por eso la llamo Mónica, porque se llama así, porque es el modelo Admira Mónica, ¿no? Y es una guitarra para mí muy, muy especial, y sí, y estoy verdaderamente muy, muy motivado con este instrumento, porque para mí el blues con este tipo de guitarra tampoco es un instrumento muy, no voy a decir que no sea apropiado para tocar blues. Creo que los primeros blues, me ha dicho más de un guitarrista, de un músico, que llegaron a tocarse con guitarras flamencas, ¿no? De Cádiz en concreto. Me lo ha dicho alguno que otro, y yo no lo sé, no estoy documentado en ello, pero creo que tiene mucho sentido tocar blues. Ya si hablamos de gente más contemporánea, ¿no? Que ya los Pata Negra tocaban blues con guitarras flamencas, ¿no? Esta no es flamenca, esta es más bien clásica, pero creo que tiene mucho sentido tocar blues con este tipo de guitarra, ¿no? Y creo que tiene una sonoridad muy... Al ser un sonido más dulce, pues creo que tiene una sonoridad, no sé si diferente, pero para el blues creo que le va muy bien. Creo que le va muy bien a ese estilo de música. A mí por lo menos me gusta. Yo bueno, porque a todos los que nos estáis viendo, Julio tiene su canal de YouTube, también le podéis seguir por Facebook y ver, porque él suele grabar bastante, incluso lo que está haciendo, estas improvisaciones que él hace, y están muy bien, yo las escucho y están muy bien para todos esos amantes de la guitarra. Entonces yo creo que tienes un espíritu renacentista también. ¿Tú crees? Pues muchas gracias. Sí. Un honor que me lo digas tú. Ya te digo, yo solo toco la guitarra. Pues nada, muchísimas gracias por esta entrevista. A mí se me ha pasado, como todas, siempre muy amena. He aprendido mucho y por eso me gusta. Y bueno, seguimos, por supuesto, en contacto. Bueno, un besito muy grande, Julio, un placer. Muchas gracias. Gracias. Un besito a todos los que nos estáis viendo. Os invito a seguir Espíritu Renacentista y escuchar todo esto, toda esta música que traemos y todo este arte que traemos aquí a las redes. Un beso muy grande.